Eugenia de Montijo, una andaluza en la corte francesa. Estadistas contemporáneos, de Nicolás Salmerón a Cánovas del Castillo. Las imágenes nunca vistas de don Niceto Alcalá Zamora. Vamos a terminar, admirablemente. Y que sea el final tan bueno como hasta ahora todo. De Rivera, un dictador que acaba en el exilio. Las imágenes nunca vistas de don Niceto Alcalá Zamora. Políticos andaluces en la dictadura de Franco. Felipe González, un socialista en la cumbre del poder. Desde luego era la hora. Y Andalucía hace mucho tiempo que esperaba que alguien mirara para Andalucía en términos de potencial de desarrollo y de creer en Andalucía. Pueblos que adquieren su propio control y su propia decisión de la historia, lo hacen cuando es el pueblo. Y esa situación solamente se ha dado a partir de la autonomía. Andalucía es hoy lo que es porque de una manera inequívoca, de una forma mayoritaria, el pueblo andaluz así lo ha decidido. La más llamativa revolución del 19 español, la Gloriosa, se inicia en Cádiz y se consolida en Córdoba en septiembre de 1868. Un andaluz, el gaditano de San Fernando, Francisco Serrano, será el regente tras el destronamiento de la reina Isabel II. Y cuando en 1873 llegue la Primera República, Nicolás Salmerón, de Alhama de Almería, será su presidente. Fue uno de los precursores de la democracia y uno de los hombres que prácticamente representa un republicanismo de centro, un republicanismo parlamentario. Intenta llevar a la ciudadanía a las urnas una vez que se consigue el sufragio universal y a partir de ahí hacer del pueblo ciudadanos. Hacía posible que se diera la autonomía de los municipios, pensaba en la autonomía de las regiones y todo, desde las partes, enriquecían el conjunto y enriquecían el todo. Tras la dimisión de Nicolás Salmerón, ocupa su puesto el gaditano Emilio Castelar. Orador excepcional, tiene el triste sino de ser el último presidente de la Primera República. Años antes, la situación inestable provoca el nacimiento de revolucionarios locales. En 1861, Rafael Pérez del Álamo, conocido como el Albéitar de Loja, ocupa con 6.000 campesinos esa ciudad granadina. Representa el malestar del pueblo contra la monarquía de Isabel II. Años después, será Fermín Salvoechea, diputado y alcalde de Cádiz, quien encabece el cantonalismo gaditano durante la Primera República. Fermín Salvoechea es uno de los grandes ideólogos y de los grandes propagandistas del anarquismo en la Andalucía del siglo XIX. Es además un personaje que no pertenece a la historia oficial, pero que es muy querido en Cádiz. 2 veces encarcelado, Salvoechea se convierte en un personaje excepcional. A su muerte, 50.000 personas despiden a este apóstol de los pobres. La larga etapa de la restauración tiene un artífice, el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, líder del Partido Conservador. Cánovas se revela pronto como una figura clave en la organización moderna del Estado. Su vocación de afirmar el poder civil del Estado frente a otros poderes, sobre todo frente al poder militar, no tanto frente al poder eclesiástico, pero en general una visión estatista y civilista que ayudaría a modernizar la política española. También es muy positiva una idea muy liberal de tolerancia, de la necesaria alternancia de partidos y que no esté el poder o el gobierno monopolizado por un único partido. Su vida acaba trágicamente al ser asesinado en 1897 en el balneario de Santa Águeda de Guipúzcoa.
A inicios del siglo XX, el liberal gaditano Segismundo Moret es varias veces jefe de gobierno. Moret representa ya una mayor sensibilidad social. En 1922, un cordobés, el conservador José Sánchez Guerra, asume la presidencia del gobierno. Un año después, cae el régimen liberal y llega al poder el dictador jerezano Miguel Primo de Rivera. Un hombre agradable, simpático, un típico jerezano con todas las características de hombre bonancible, de hombre de trato fácil. Él incluso se enorgullecía, decía, de que toda su sabiduría política la había aprendido en un casino de Jerez y que sin embargo cuando se enfrenta a la tarea de tener que gobernar, pues comprende que es mucho más difícil de lo que en principio había supuesto. Lo que sí está claro es que el golpe de Estado de Primo de Rivera, que se parece más a un pronunciamiento del siglo XIX que a lo que nosotros habitualmente interpretamos en el siglo XX como un golpe de Estado, es decir, que yo recuerde, ni se pegó un tiro, ni murió nadie como consecuencia del pronunciamiento de Barcelona. El 14 de abril de 1931 es un día histórico. Se proclama pacíficamente la Segunda República. Desde sus inicios y durante casi toda su trayectoria, tendrá un presidente andaluz, el cordobés Niceto Alcalá Zamora. Desde su Priego natal, sin asistir a clases, obtiene por libre la licenciatura en Derecho en la Universidad de Granada. Ya en Madrid, se convierte en un reconocido jurista que hace del derecho público su norma de conducta. Él lo que aporta es la visión del jurista, la visión de la persona que piensa que por encima de todo está la ley, que hay que respetar las normas que en todo momento se da el Estado de Derecho. Esta imagen tiene historia. Fue grabada por la cadena norteamericana Fox hace más de 70 años. Es la primera vez que se emiten públicamente. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, visita el protectorado de Marruecos. Vamos a terminar admirablemente. El rollo de cinta estuvo escondido durante toda la dictadura en la casa del alcalde republicano de Priego, Francisco Adame. Su hijo la encontró hace 8 años y ve la luz por primera vez. En este otro fragmento, don Niceto ejerce su derecho en las elecciones de 1933. Los periodistas no captan la imagen y le piden que repita la votación. Imágenes inéditas que forman parte de la historia de España. La recuperación de la memoria del presidente de la República no ha sido tarea fácil. La donación de las hijas de Alcalá Zamora de su casa natal al pueblo de Priego es el punto de partida para la creación de un patronato que vele por su memoria. En 1999 se anuncia formalmente la noticia oficial más esperada. El Consejo de Gobierno de aquel año, el año 99, reunido en Consejo de Ministros, decide devolverle a Alcalá Zamora, a don Niceto Alcalá Zamora, toda la dignidad y toda la honorabilidad. Otro cordobés de la Rambla, Alejandro Lerroux, será personaje decisivo como jefe de gobierno en varias ocasiones. Fernando de los Ríos, un rondeño granadino de adopción, es la figura clave en el impulso a la enseñanza que caracteriza este periodo histórico. También tuvo una trascendental mirada hacia el campo andaluz. Es el primero que introduce en la dirección del Partido Socialista la problemática de los campesinos sin tierra, reclamando una reforma agraria que aliviara sus malas condiciones económicas. Y serán andaluces, como el granadino José Bullejos o el sevillano José Díaz, los líderes del joven Partido Comunista. Total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República. Abanderado del andalucismo, Blas Infante tiene la oportunidad de ver en parte realizado su sueño con la redacción del proyecto de Estatuto de Autonomía. La guerra civil es la etapa más dolorosa de toda la historia contemporánea andaluza. Sufrimiento y muerte por doquier.
Cuando triunfa la dictadura, muchos andaluces optan inevitablemente por el exilio. Y esa República Española en el exilio tendrá entre sus presidentes a un andaluz, el sevillano Diego Martínez Barrio. Durante el franquismo, Andalucía apenas tiene políticos influyentes. Un cordobés, José Solís, conocido como la sonrisa del régimen, será ministro durante 12 años, de 1957 a 1969. El político de Cabra es uno de los escasos andaluces verdaderamente influyentes en el entorno de Franco. Un dictador al que le gusta pasar las Navidades en las tierras jienenses de Mancha Real y cazar en Sierra Morena. Españoles, Franco ha muerto. La transición es una nueva etapa histórica en la que se renueva a fondo la clase política y sindical. De la oposición clandestina a la conquista de la democracia sale el plantel de los políticos y sindicalistas que recobran protagonismo para Andalucía. En Suresnes, al sur de Francia, los jóvenes socialistas andaluces ganan su congreso en 1974. Comienza la carrera hacia el poder con Felipe González y Alfonso Guerra. Fueron unos años políticamente grises, feos, duros, difíciles. Se trataba de reorganizar una organización que había sido durísimamente castigada durante la guerra. Por primera vez asomará un dirigente andalucista con proyección estatal, Alejandro Rojas Marcos. En su camino, los andalucistas encuentran la figura y el ideario de Blas Infante. En nuestra cabeza, en nuestro corazón también, pero no conocimos ninguno de nosotros a nadie que hablara políticamente de Andalucía como una entidad. Y esa fue nuestra aportación fundamental, lo que hizo nacer al primer partido andaluz de la historia de Andalucía. Con la recuperación de la democracia en 1977, en el gobierno centrista de Suárez aparecen los nuevos ministros andaluces. De su amplia nómina tendrá especial relevancia Manuel Clavero. Yo tenía que optar entre quedarme en un gobierno que pedía la abstención a los andaluces en un día histórico o dejar este gobierno y medirme a Andalucía y decirle a los andaluces que tenían que votar. Era una situación realmente difícil, pero para mí no ofrecía dudas. Y no faltan ministros como el sevillano Jaime Añoveros en Hacienda o el gaditano José Pedro Pérez Llorca, ministro de Exteriores y uno de los redactores de la Constitución. Una andaluza de adopción, Soledad Becerril, será la primera mujer ministra desde la Guerra Civil. Ella tenía una vocación por la política tan firme como la que pueda tener un obispo, ¿no? Y después esto en todas sus actividades pues se reflejó. Yo había leído y había estudiado y sabía que el destino de España tenía que ser y que España tenía que ir a una democracia, a un sistema democrático, que ya no podíamos seguir con una dictadura, que estábamos absolutamente aislados como país por la dictadura. Los dos primeros presidentes del Senado serán andaluces, el sevillano Antonio Fontán y el cordobés Cecilio Valverde. La voz de Andalucía se hace notar en el Congreso y en el Senado. Sevilla, la Diputación Provincial, por primera vez el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía. El presidente, Plácido Fernández Viaga, nos habla... Desde la Asamblea de Parlamentarios Andaluces se darán los primeros pasos de la Junta Preautonómica presidida por el magistrado Plácido Fernández Viaga. La transición concluye cuando en octubre de 1982 llega al poder el Partido Socialista con Felipe González. El líder andaluz gobernará ininterrumpidamente durante 13 años, el periodo más largo en la España democrática. Desde luego era la hora, y Andalucía hace mucho tiempo que esperaba que alguien mirara para Andalucía en términos de potencial de desarrollo y de creer en Andalucía. Los años de gobierno
de Felipe González son decisivos en la historia del siglo XX porque parte de una situación en la que la democracia todavía no se ha consolidado y es evidente que cuando él deja el gobierno el sistema funciona, la democracia ha sido aceptada por una gran mayoría de la población como único sistema legítimo, las autonomías funcionan. Mirado hacia Europa, nadie esperaba que la incorporación de España en la Comunidad Europea y luego en la Unión Europea se realizaran los términos en que se realizó, pesando España durante esos años mucho más en Europa de lo que se podía derivar de su potencia interior. Hay 3 ministros andaluces en los gobiernos de González: el vicepresidente Alfonso Guerra, Manuel Chávez en Trabajo y José Antonio Griñán en las carteras de Salud y Sanidad y Consumo. Y durante una década, Felipe González y Alfonso Guerra forman el tándem más influyente de nuestra democracia. Felipe González se dibuja más ya desde el principio como un dirigente de gobierno y Alfonso Guerra se dibuja más también desde el principio como un organizador de partido. Pero funcionó muy bien desde el 74 al 89. A partir del 89 empieza a deteriorarse. Además de Plácido Fernández Viagas en la preautonomía, la Junta de Andalucía cuenta con 3 presidentes, todos ellos socialistas: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chávez. Rafael Escuredo representa las aspiraciones del pueblo andaluz por sus mayores cotas de autogobierno. Creyó en Andalucía, quizá fue, de todos los andaluces que hemos estado en política, el que más creyó en Andalucía, el que más creyó en los andaluces. Y bueno, la sociedad le retribuyó con aquel maravilloso referéndum del 28 de febrero de 1980. Yo me tiro a la calle y a los pueblos de Andalucía, porque teníamos muy poco dinero para gestionar prácticamente nada, y me encuentro con un sentimiento. A mí me llama la atención que cuando a un nacionalista le preguntan ¿qué es el nacionalismo?, contestan por regla general y dicen, mire, es un sentimiento. Con Rodríguez de la Borbolla se colocan los cimientos más firmes para el desarrollo de la administración autonómica entre 1984 y 1992. El cargo de presidente de la Junta de Andalucía. Es una persona muy bien formada, es un doctor en Derecho, una persona instruida, competente, pero que al mismo tiempo sabe que está en un proyecto colectivo. Y yo creo que él dio ese carácter más colectivo al proyecto. Nosotros sabíamos o pensábamos dos cosas: que la autonomía se legitimaba transformando la realidad social, que aquí no era como en Cataluña que llegó Tarradellas y hizo ya soc aquí. No, aquí había que demostrar que esto servía para algo. Eso por una parte. Y por otra parte, pues decidimos arriesgarnos. Desde 1992, Manuel Chávez González rige los destinos de Andalucía. Yo creo que quizás es el mejor analista de la realidad política que he conocido nunca. Es una persona que en cada momento sabe analizar lo que está pasando y adivina siempre cuál es el recorrido que va a tener cualquier acontecimiento. Acogí la propuesta con cierta reserva, es decir, con la reserva que me producía el temor sobre si podía ejercer bien la nueva responsabilidad que se me venía encima al ser presidente de la Junta de Andalucía. Declaro solemnemente constituido el Parlamento de Andalucía. En otra nueva institución, el Parlamento andaluz, se sucederán en la presidencia Antonio Ojeda, Ángel López, José Antonio Marín Rite, Diego Valderas, Javier Torres Vela y, por fin, una mujer en 2004, María del Mar Moreno, elegida por unanimidad. La democracia aporta una nueva generación de políticos, como los primeros alcaldes democráticos de 1979 que inician la transformación de las ciudades andaluzas. Santiago Martínez Cabrejas en Almería, Carlos Díaz en Cádiz, Julio Anguita en Córdoba, Antonio Jara en Granada, José Antonio Marín en Huelva
Emilio Arroyo en Jaén, Pedro Pacheco en Jerez, Pedro Aparicio en Málaga o Luis Uruñuela en Sevilla. Yo percibía que el triunfo del hoy Partido Andalucista, y por tanto el mío porque era el candidato, no podía ser otro, era festejado incluso por personas que no nos habían votado. La inexistencia de vida local en un sistema político como la dictadura daba un escenario de ayuntamientos empobrecidos, arruinados, sin legitimidad política ninguna, sin representatividad ninguna, sin conexión prácticamente con la ciudadanía. La notable implantación del Partido Comunista Español y de la coalición Izquierda Unida en Andalucía explica también que tenga entre 1989 y 2000 un líder andaluz, Julio Anguita. Antes, como alcalde de Córdoba, Anguita consigue que la antigua capital de califato recuerde su imagen histórica. Julio forma parte del alma de Córdoba y ahí está, en el corazón de los cordobeses y de las cordobesas que reconocen su buen hacer al frente de la alcaldía de nuestra ciudad. Córdoba para mí es el silencio de la noche, ¿no? No solamente las callejas, sino las grandes esplanadas, que Córdoba tiene muchas, pues ayuda a pensar, ¿no? Cuando yo estaba en Madrid, yo venía a Córdoba, aunque pues, fuese pasar solamente esa noche, fíjese lo que hacía, ¿no? Para reencontrarme conmigo mismo, porque reencontrarse con uno facilita lo que uno va a escribir, lo que uno va a decir. Con la llegada del PP al poder, otra hornada de políticos andaluces se incorpora a los gobiernos de José María Aznar, entre ellos Manuel Pimentel y Celia Villalobos. Javier Arenas, al frente de 4 ministerios, se convierte en un dirigente de primera línea en España y Andalucía. Y nuestro partido, el presidente Aznar, nunca me ofreció encargos fáciles, ¿no? Y disfruté mucho resolviendo problemas. Creo que a veces nos equivocamos, como es lógico, pero yo ejercí siempre en Madrid de andaluz. Y eso además hay que hacerlo con mucha firmeza de convicciones, porque todavía en Madrid nos tienen clavados a los tópicos como una cruz, ¿no? Y hay que estar todos los días defendiéndose de esos tópicos. Desde los 90, en un nuevo avance, algunas de las capitales andaluzas llevan nombre de mujer. Sevilla va a estar gobernada por el Partido Popular. Soledad Becerril, es ministra, es la alcaldesa de Sevilla. Teófila Martínez, de Cádiz, y Celia Villalobos, de Málaga. Después, Celia Villalobos recibe la llamada de Aznar para nombrarla ministra de Sanidad. Pues al principio le dije que no. Yo estaba tan a gusto de alcaldesa de Málaga que no lo quería cambiar por nada. Y a mí me dijeron que al presidente de gobierno no se le dice que no. Y bueno, pues para mí fue un nuevo reto y tuve que aceptarlo. Me fui de Málaga llorando y bueno. En esa nómina de mujeres alcaldesas en las capitales andaluzas destaca también Rosa Aguilar, que recupera para Izquierda Unida el sillón dejado vacante por Julio Anguita y sus sucesores. Los últimos años aportan más mujeres a la cúspide del poder político, mujeres que se han curtido en la política local o autonómica. Es el caso de las ministras Magdalena Álvarez o Carmen Calvo, exconsejeras de la Junta. Los tiempos del político andaluz de espaldas a su tierra parecen acabarse. Incluso hay andaluces, como José Montilla, que logran traspasar las fronteras de sus orígenes. Ministro de Industria en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanza en 2006 la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Las personas que tenemos responsabilidades políticas estamos porque queremos. En mi caso, con unos determinados principios, unos determinados ideales que tienen que ver pues con la justicia social, con la libertad, con la solidaridad, con la fraternidad. Andaluces en el poder, con más de 20 siglos en la mirada del pasado. Testimonio y herencia para mantener viva la construcción de Andalucía. En el próximo capítulo de Andalucía es su nombre, andaluces expulsados de su tierra, trenes de miseria y esperanza, a un pueblo de Alemania, de Iznájar a la Generalitat, exiliados sin rumbo. Cuando salía el sol, la madre hacía un hoyito en la arena y lo cubría, le cubría el cuerpecito para que se calentara.
pero al poco murió, no resistió aquello. Y murió y lo enterraron en la arena, allí se quedó el niño. Incrementados con 2 nuevas donaciones.